Bueno, amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 9. Usted ha venido en esta noche a ser edificado a través de la palabra del Señor y vamos a permitir que el Señor nos hable, nos edifique y nos ayude a crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Voy a tomar como introducción al tema que quiero compartir en esta noche, Hebreos capítulo 13, verso 9. La palabra del Señor dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Quiero leerlo una vez más. Léalo conmigo, iglesia, en esta noche. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aleluya, gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar su asiento sin dejar de bendecir el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, amados, en esta hora quiero hablarles bajo el tema ideas erradas sobre la salvación y la vida eterna. Ideas, conceptos que muchas veces nosotros tenemos y a veces le hacemos decir a la Biblia cosas que no dice. Por ejemplo, se escucha muy comúnmente entre el pueblo de Dios que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré, y eso no dice la Biblia en ningún momento. Alguien dijo ese dicho, y hay proverbios que no son proverbios de Salomón, son proverbios comunes, y a veces le queremos decir, la Biblia dice el proverbio tal, y no es así. Cuanto más, hermanos, con respecto a la salvación y también a la vida eterna. Hay una carencia, pese a que muchos creyentes llevan años en la vida cristiana y todavía, hermanos, tienen ideas o conceptos errados con respecto a la salvación. Y es lo que queremos, porque la palabra es buena en todo tiempo, y esa palabra es la que nos va a aclarar, esa palabra es la que nos va a sacar de las dudas. Qué bueno, no pensamos ni ponemos nuestra confianza en el hombre ni en nadie que fue que dijo. No, es lo que dice la palabra de Dios, y es a eso donde nos vamos a aferrar. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, lo siento mucho, pero no lo voy a creer, por más que lo haya dicho el mejor, hermanos, intérprete de la Biblia, aquel gran erudito, pronto el mejor estudioso de las Escrituras, el mejor teólogo. Pero qué bendición poder dejar que el Espíritu de Dios nos hable a través de su santa palabra. Entonces, a veces tenemos ese concepto errado en cuanto a la salvación. Se le preguntó en cierta ocasión a un grupo de personas: si el Señor en esta noche se acuerda de usted y lo llama a su presencia, ¿para dónde se va, hermano? Eso Dios lo sabe. No, eso no es que Dios lo sabe. Usted ya debe saber para dónde nos vamos, porque ¿dónde está el fundamento de la palabra? No es que, bueno, si el Señor me quiere salvar, pues me llevará a su santa gloria, y si me quiere condenar, pues ya es problema de Él. No, creo que el Espíritu de Dios que mora en tu vida y en la mía, dice la palabra que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, no es cuestión, bueno, Él sabrá para dónde nos lleva. Es como errar, hermanos, de aquellos que tuvieron una mala conducta en esta vida, hablando de personas que no conocieron a Cristo, y después dicen: descansó en la paz del Señor, y hasta le afirman que se fue derechito al cielo a descansar a las moradas eternas, cuando la Biblia nos dice que si no fue inscrito en el libro de la vida, hermanos, no tiene oportunidad de participar de esas moradas que el Señor ha preparado, no solamente para nosotros, sino todos los que aman su venida. Por ello, en esta noche he tomado esta base bíblica en el capítulo 13 que nos escribe el escritor, o nos deja el escritor de los Hebreos, cuando nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Usted, como buen lector de la Biblia, algo que nos tenemos que identificar los cristianos, y sobre todo
hay que reconocer iglesias denominacionales o eclesiales que son profundas, quizás no son tan avivadas como el pueblo pentecostal, el llamado pueblo pentecostal, porque los pentecostales nos identifican porque somos alegres, contentos, alabamos a Dios, nuestros cultos son aleluya de júbilo, alabamos al Señor, levantamos nuestras manos, decimos gloria a Dios, bendito sea el Señor, Cristo vive, etcétera, y no le decimos a ninguno, hermano, cállese, no, porque en nuestros cultos que lo hacemos con libertad, ¿verdad que sí? Otras iglesias denominacionales, hermanos en la fe, pues son más tranquilos, pero al mismo tiempo es su forma de ser, pero también hay que admirar que esas personas son profundas y estudiosos de la palabra de Dios. Alguien dijo que teníamos que aprender de ciertos grupos religiosos por su persistencia, su permanencia, su perseverancia. Usted sabe que las personas que van de puerta en puerta, bueno, eso lo hacían antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora no los he visto, pero eran persistentes y persistentes y venían muchas veces a golpear hasta la casa de Dios aquí para hablarme, hermano, de la atalaya y hablarme de tantas cosas. No, mire, yo soy pastor, yo ya conozco al sí, pero mire, escúcheme, y lo quieren persuadir a uno. Y hay otros que son dedicados al estudio de la palabra de Dios. No son tan fogosos como quizás nosotros, pero son profundos en las escrituras y tenemos que aprender de eso. Es decir, tenemos que vivir una vida equilibrada. No todo es emoción. El evangelio es convicción, es vida, es paz, pero también tenemos que no decirle a todo amén, sino ir a las escrituras. El cristiano no tiene que conformarse con solamente escuchar un sermón o una enseñanza, y si el pastor toma un verso en toda la semana y usted no vino sino a un solo culto, con eso vivió toda una semana. No, yo creo que usted y yo tenemos que hacer nuestro devocional, leer la palabra de Dios todos los días y escudriñarla, que fue lo que el Señor dijo: escudriñen las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer a Jesús, su historia, su obra redentora, pues tenemos que ir a las escrituras, desde los profetas que hablaron de su nacimiento, como Isaías, que aproximadamente 730 años habló antes de venir a esta tierra por primera vez. Ya nos venía diciendo el panorama bíblico, el panorama profético, y hasta nos hablaban de los padecimientos, de la crucifixión de Cristo. Es decir, el Señor no reservó nada, se lo reservó, aleluya, en su tiempo, pero lo declaró a través de los profetas que hablaron antes de él, hermanos, y llegó el cumplimiento de la palabra y vino Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros, aleluya, nos conoció la condición de nuestras vidas, se acordó de que somos polvo, pero vino a cumplir una misión del Padre, y era redimirnos, comprarnos, adquirirnos a precio de sangre y mostrarnos el camino hacia el Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos que para estos tiempos finales también se levantarían falsos maestros, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos predicadores para estos tiempos, y no podemos dejar llegar a nuestros oídos toda clase de doctrinas heréticas, malsanas, perversas, que desvían y hasta han perdido tanto el temor de Dios que ya están haciendo inclusive en imprentas, hermanos, Biblias que las acomodan a su manera, a su acomodo. Por ello ojalá le arrancaran páginas de la Biblia, pero aunque no las tienen, no las pueden arrancar, las han tergiversado y les han dado otra interpretación. Por eso hoy tenemos diferentes versiones de Biblias. Desde 1900, hermanos, la 1912 es una de las Biblias más confiables. Después vino la del 1960, y de ahí para acá, hermano, han venido una cantidad de versiones que han sacado hermano, del contexto, han sacado y no han ido al texto profundo de la realidad, y por eso han desviado la palabra. Pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo sigue cuidando su palabra. Habrán muchos textos y habrán muchas versiones, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Por eso, como usted que ama a Dios debe escudriñar, no solamente leerla, sino escudriñar. ¿Y qué nos dijo el Señor en cuanto a las señales? Que se levantarían entonces hombres con estratagemas, con engaños, que querrán desviar a muchos. Pero nos van a desviar el día que nosotros dejemos de buscar a Dios y le vamos a creer más al hombre que a la palabra. Nos van a desviar a nosotros cuando vengan con señales y cosas mentirosas. Nos van a desviar a nosotros cuando dejemos de depender del Señor y depender del hombre. Nos van a desviar a nosotros cuando nosotros ya nos enfriemos y nos volvamos indiferentes con las cosas de Dios. Ahí nos vamos a desviar, y cualquier doctrina herética y malsana nos va a llevar. Cualquier viento de doctrina nos va a arrastrar. Pero usted no tiene el fundamento en el hombre, usted tiene el fundamento, y yo tengo el fundamento en la palabra, que es Cristo, aleluya. Esa palabra vivida, esa palabra viviente, esa palabra que es eficaz y más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso somos más que conscientes cuando estamos viviendo estos tiempos donde usted ve a través de los medios de comunicación personajes, entre comillas, pastores, líderes a nivel del mundo, que uno dice, uy, qué tremendos. Y entonces la gente va poniendo su mirada en ese líder, y ese líder pues puede ser que empezó bien, pero debido a su orgullo, debido a su influencia, muchas veces está enseñando cosas que aparentemente son bonitas, pero que lleva otro mensaje que no es bíblico. Tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Por ello es importante que vayamos a la palabra, y cuando nos dice el Señor hace siglos dejó esta palabra escrita: no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Está hablando de, hermanos, en una forma plural, diversas doctrinas. No hay sino una sola, auténtica y pura, que es la doctrina de Jesucristo. Pero hay diversas, dice, y extrañas además de eso. Un día me encontré con un individuo, porque lo encontré en el camino, y me dirigí hacia esa persona, le hablé de Cristo y me escuchó unos segundos, y después me dijo: mira, yo le agradezco lo que usted me dice, pero ya eso del evangelio de Jesucristo ya pasó. Usted sabe que existió Abraham, me dijo. Le dije, claro, sí, el padre Abraham, existió el patriarca. Bueno, Abraham, bajo esa promesa de Abraham, el Señor le entregaría muchas promesas, y en él se multiplicarían a través de su hijo, la simiente, que las naciones se multiplicarían, etcétera, y vendría la bendición para todas las naciones. Pero Abraham ya pasó. Después vino Moisés, sí o no, que sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa, y ya, eso fue un buen líder. Y así me fue llevando, hermanos, en poco, y yo escuchándolo, creyendo que era un genuino, pero me dijo, no, ahora ya todos esos pasaron. Jesús fue un buen profeta, hizo sanidades, milagros, fue a la cruz, murió, pero ya él pasó. Ahora estamos en la fe, no sé qué, y me habló de una tal fe, y yo dije, eso nunca lo he escuchado, yo nunca he escuchado. No, es que usted tiene que escudriñar y tiene que estudiar, y eso me llamó la atención, porque hoy se cumple lo que él me decía, son doctrinas extrañas. Y hoy quieren anular, hermanos, la obra redentora de Cristo. Hoy quieren poner por el suelo el sacrificio de Cristo, y hoy quieren venir con diversas doctrinas que aparentemente son bonitas, son buenas, tienen su lado bueno, pero pierden la eficacia de la palabra. Entonces, hermano, dice aquí, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Recuerda que yo les hablé de aquellos niños que ya deberían ser maestros, pero todavía toca darle la lechecita espiritual cuando deberíamos ya haber alcanzado madurez. Entonces, que dice que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y lamentablemente muchos no asimilaron la doctrina. Se ha levantado a través de los tiempos también genuinos predicadores que no, hermano, le rebajaron ni una coma a la palabra, que no la desviaron, que no la arreglaron a su manera, no lo acomodaron, sino que la predicaron. Y gloria a Dios por esos hombres, que muchos de ellos ya están con Cristo.
pero nos resta a nosotros dejar un legado, aleluya, a las generaciones que vienen detrás de nosotros para que sigan predicando la sana doctrina. Entonces, esas ideas erradas sobre la salvación y la vida eterna encontramos en primera persona o primera idea errada, que cuando muramos Dios decidirá si nos salva o nos condena. Y esto no tiene ninguna base en cuanto a nosotros para decir tal cosa, porque es una idea o es una forma de pensar creyendo que como que nuestra vida cristiana la pasamos sin una base, sin una solidez, cuando nuestro fundamento es Cristo, cuando la roca inconmovible de los siglos es Cristo. Y usted y yo tenemos que saber que estamos cimentados, que estamos, aleluya, edificados sobre la roca inconmovible de los siglos. Entonces, que a la final Él tomará la decisión si me lleva para el cielo o me manda para otro lugar que no sea el cielo. Pues tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en esta noche de estudio de la palabra? Nos dice Primera de Timoteo, y vamos al libro de Primera de Timoteo para que usted abra ahí en el capítulo 2, verso 2 en adelante. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que nuestro Dios ya decidió salvarnos. Él ya decidió, hermano, no es si Él verá a ver qué hace conmigo. No, Él ya decidió salvarnos. Mire, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos nosotros seamos salvos. Él no quiere, el mismo Juan expresa en otra porción y dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si tenemos que comprender es que nuestro Dios ya ha decidido, aleluya, salvarnos, porque si no hubiera sido infructuosa su salvación. No fue completa, como lo que dicen hoy de todo lo que estamos viviendo hoy. No quiero entrar en polémica, ni quiero entrar, hermano, en publicidad aquí, porque hablan de cosas actuales de lo que estamos viviendo en este tiempo. No es que eso no es eficaz, no es efectivo, están ensayando con nosotros. No, Cristo no vino a ensayar a ver si de pronto su sangre podía perdonar a unos cuantos y a otros no les alcanzó la sangre, la eficacia, como cuando se compra de pronto la lavandina y se mezcló mal y se malgastó y no alcanzó para lavar la otra parte. No, es la sangre de Cristo, aleluya, tiene poder, tiene tanta eficacia desde el momento en que fue derramada hasta el día de hoy todavía. No ha perdido su eficacia, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No dice que nos limpió, pobre de nosotros en las generaciones futuras. No, nos limpia de todo pecado. Sea Dios glorificado. Entonces tenemos que comprender esa gran realidad, y Dios ha decidido tener entonces, hermano, misericordia y darnos de su gracia. Por eso Juan expresa esas palabras de Cristo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No una vida por unos meses o unos años como un contentillo, bueno, los puedo llevar por un tiempo. No, vida eterna en Cristo. Alabanzas al Señor de gloria. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz a morir por la humanidad, era para darnos vida, como dice, vida en abundancia. No de momento, un gozo, una alegría y fue pasajero, si no vendríamos a ser igual que todas las cosas que son efímeras en este mundo. No, las cosas que el Señor hizo para su iglesia son eternas, para su pueblo son eternas. El perdón de pecados y la salvación es eterna, no es temporal, no es un tiempito, es eterna. Entonces, los que tenemos que tomar la decisión de recibirlo o de rechazarlo somos nosotros. Dios está dispuesto a salvar a la humanidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, no depende de ti, no depende de Dios, depende de ti o de mí para dónde nos vamos. A mí me causa a veces tristeza
de personas que ni siquiera le pueden servir bien al diablo. Ni le sirven bien a Dios, ni le sirven bien al diablo. Porque si deciden servir al Dios, se deberían desconectar y romper el cordón umbilical con el mundo, para que no sean más enemigos de Dios. La Biblia dice: no améis a este mundo ni las cosas que están en este mundo, porque el amor del Padre no está en él. Porque todo aquel que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo digo, le sirven por raticos al enemigo, a las vanidades, a las cosas de este mundo, pero quieren seguir sirviendo a Dios. Entonces están en un estado de tibieza. Y qué triste, porque deberían revolcarse en el mundo y decir: bueno, por lo menos me perdí, pero le saqué jugo a la carne, le saqué jugo, placer mientras tuve vida en este mundo, pues hice lo indeseable y sé que para dónde me iba a condenar. Pero también Dios nos ha dado libre voluntad, libre albedrío para decidir y ponerle un alto freno al pecado y volver a Cristo. Decir: no, yo me voy a consagrar, voy a buscar a Dios, me voy a llenar de su Espíritu Santo, voy a vivir como a Él le agrada, como Él quiere que yo le agrade, y voy a vivir los últimos días, meses o años que me queden para su gloria, para su honra y su alabanza, y no le voy a dar lugar al diablo. ¿No les parece, hermanos, que es maravilloso eso? Entonces, el Señor, cuando nos lleva a la palabra y nos habla acerca de esto, también en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Primero que todo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene usted y yo? Vida eterna. Y no vendrá condenación, oiga bien, mas ha pasado de muerte a vida. Sea que muera de una enfermedad, sea porque le llegaron el fin de su día, sea que murió en un accidente, sea que murió la peor forma posible, fue un mártir de la iglesia, pero tuvo a Cristo en su corazón, esa fe inquebrantable, la Biblia me asegura que tiene vida eterna. Podemos dar testimonio, aleluya, de ese hermano, de esa hermana, por sus frutos, porque amó a Dios, porque sirvió a Dios. Hay casos donde nos han dicho: murió fulano, y no podemos decir con el corazón: gloria a Dios que se fue para estar con el Señor, porque uno comienza a ver qué triste la vida que llevaba, qué condición de vida de tibieza, de indiferencia, qué falta de amor por las cosas de Dios, y terminó mal. Uno mismo le da esta tristeza saber ya el lugar para donde decidió esa persona irse. Pero nosotros que hemos alcanzado madurez y hemos aprendido a conocer la palabra desde el Antiguo Testamento, podemos ver que la decisión de vida o muerte, aleluya, no dependía de Dios, dependía de nosotros y depende de nosotros, iglesia. Mira, nos dice en el libro de Deuteronomios capítulo 30, verso 19. Mira lo que el Señor le aconsejó a su pueblo, a la congregación de Israel. Y mira: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Dios dejó dos caminos: el camino angosto, con muchas dificultades, con muchos problemas, porque vivir por el camino angosto cuesta, subir, escalar con esa pesada cruz que cada uno de nosotros tiene que llevar. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil, mientras por el camino ancho, la puerta ancha entra y es espacioso que nos lleva a la condenación. El hombre es el que decide si quiere tomar el angosto de mayores dificultades, problemas, dificultades, negación, abstenencia de tantas cosas, o toma, aleluya, ese camino ancho que es más fácil, de libertinaje, de la tibieza, de vivir un evangelio hasta a su acomodo, pero ya sabe cuál es el final. Entonces el Señor le dijo a su congregación del pueblo de Israel, le dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mire, yo siempre digo, y gloria a Dios, porque en ese aspecto me gocé, que el Señor no omitió en su santa palabra. Nos habló de las cosas buenas y de las cosas malas,
de todo lo que sucedió mal, lo perverso, los que fueron profanos, los que vivieron hipócritamente, los que se levantaron contra Dios, los que hicieron, mire la condición en que terminaron. Pero también nos mostró el camino, aleluya, de la excelencia, el camino de el gozo, de la bendición, de la salvación y el valor de la vida eterna. Nos mostró el camino de la bendición, pero nos mostró el camino de la salvación. Y mire que el Señor nos deja a libre voluntad escoger. Él le dice a su pueblo: escoge pues la vida, como te recomiendo. Yo no te voy a obligar. Si quieres aceptarme, yo voy a ser tu Salvador, yo voy a ser tu Señor, yo voy a aceptarte, te voy a recibir como vengas, yo te voy a cambiar, voy a transformar. Si me entregas tu corazón, yo voy a moldear tu carácter, voy a moldear tus sentimientos, voy a hacerte una nueva criatura, voy a poner mi espíritu en tu vida. Usted va a ser una persona feliz, va a ser una persona victoriosa. Le aseguro que va a tener mi victoria todos los días, va a tener mi presencia, va a tener que enfrentarse a gigantes, a problemas, a tentaciones, al mismo diablo, pero sepa que el que está en tu corazón es mayor que el que está en el mundo. Pero también, ahí está, escoge la maldición. Si usted quiere escoger el camino de la maldición, pues va a encontrar placer, gozo temporal, va a encontrar muchas cosas que va a tener en sus manos, ilusiones, pero al final a la postre vas a terminar arruinado y va a tener que enfrentar un juicio de eterna condenación. Eso fue lo que prácticamente le dijo Dios al pueblo: escogen. Pero yo les aconsejo, les dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, los que van a venir detrás de ti. Qué bueno, hermano, yo no me siento obligado ni presionado, yo me siento con plena libertad. El Señor me mostró los dos caminos. Bueno, mi hijo, ya tienes uso de razón, escoge cuál camino quieres. Muchos quieren: ay, yo quisiera por lo menos probar el camino del narcotráfico, de la guerrilla, el camino del adulterio, la fornicación, el camino de las vanidades, el camino de la usura, el camino de la vanagloria, la soberbia, la altivez, que es quizás escoger ese mundo, hermano, de la música metálica, a ver cómo se siente. No, hermano, ¿para qué? Si ya uno sabe el fin de muchos. ¿Para qué recorrer el camino que ya otros han caminado y que ruegan? Mire, usted se acuerda de aquella parábola cuando el mismo rico que tuvo esplendidez y hacía tantos banquetes, allí había una cima que los dividía y allá al otro lado estaba Abraham con ese pordiosero que vivió, pasó necesidades, que lo único que le acompañaron fueron unos perros que le lamían sus llagas, que padeció y tuvo tanta hambre, y aquel rico le dice: envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Y mire la petición de ese rico, y le dice: envía a Lázaro que resucite, en otras palabras, porque tengo 5 hermanos de carne y sangre, quizás multimillonarios también en buena posición, y no quiero que vengan aquí, que le prediquen, que vaya, que le van a oír. Ese ya sabía, si el que ya había recorrido ya sabía lo que era el terrible estar lejos de la presencia de Dios. Y Abraham le dijo: no, allá están los profetas, allá están los evangelistas, allá están los pastores de su tiempo, que le prediquen ellos. Pero ahora usted tuvo esplendidez y tuvo banquete y disfrutó su vida, su acomodo, y ahora es atormentado, mas este ahora es consolado, dice. Qué victoria, hermanos, qué mejor que la palabra nos lleva a esta condición. O si no, le hace también la parábola del hijo pródigo. Cómo malgastó, hermanos, este muchacho todo el dinero de toda la herencia que su padre le dio en rameras, en bebidas, en pasajes, en viajes, qué sé yo, se dio gusto. ¿Y cómo terminó este hombre? Donde ya ni fuerzas ni salud le quedaban. Entonces ahora dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya ni siquiera tengo derecho de ser un hijo igual como mi hermano. Por lo menos yo quiero ser un jornalero, que por lo menos hay buen trato, hay buena paga y puedo trabajar y no estar aquí en esta condición miserable.
Hermanos, si Dios nos dejó, por eso es importante escudriñar las Escrituras. Y Dios le dice a su pueblo: escoge la vida para que vivas y te vaya bien. En otras palabras, para que tengas bendición, para que puedas disfrutar la bendición espiritual. Porque la bendición que Dios nos da no añade con ella tristeza. Las bendiciones que Dios nos da nos traen alegría y satisfacción, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Lo que han pasado por nuestras manos proviene de Dios, y todo lo que tengamos y disfrutemos en esta tierra proviene de Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Así de que, hermanos, usted tiene que tener una seguridad en cuanto a su salvación. Yo soy salvo porque un día acepté, reconocí mi condición en que estaba. No necesitó de haber tenido que bajar al fondo de una vida, hermanos, licenciosa, una vida terrible, como muchos que fueron criminales o mujeres que vendieron sus cuerpos por el pecado y llegaron hasta lo sumo, drogas. No, simplemente, hermanos, vacíos de Dios y necesitábamos la presencia de Dios. Entonces nuestros nombres, desde ese momento que aceptamos al dador de la vida, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida, cosa que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos responderle. Los días, los meses y los años que nos queden en esta tierra, que seamos guardados para Dios y poderle vivir para Él, servirle en todo lo que está a nuestro alcance, honrarle con todos nuestros actos, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, y amarle con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la gloriosa aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces usted va a tener por la palabra, si usted tenía duda, quién sabe si yo me llegara a morir hoy, no sabía para dónde me iba. No, usted ya sabe para dónde se va. Porque, hermanos, sea que vayamos a un hospital o vayamos a dormir o a descansar, cualquier día la muerte nos toca, nos va a sorprender, pues vamos a pasar a un mejor lugar. Dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Estoy en estrecho porque no sé qué escoger, si estar más con vosotros o irme con Cristo, pero para mí el vivir es Cristo, mi vida es Cristo, y el día que Cristo me llame, pues aquí estoy. Miren la condición que terminó Pablo: decapitado. Pero él dijo, aleluya, que esta bendición no solamente era para él, sino para todos los que amaran su venida. A su nombre gloria. Entonces, pasen los días o los meses o los años, usted tiene esa convicción, hermano: yo soy hijo de Dios, no porque pertenezca a cierta misión, no, yo soy hijo de Dios porque Él lavó mis pecados con su sangre preciosa. Yo soy hijo de Dios porque me ha dado nueva vida. Yo soy hijo de Dios porque siento su presencia todos los días. El que en mí cree, río de agua viva, hermano, está sintiendo por su interior. Porque el Espíritu de Dios que mora en su vida le da testimonio a su espíritu de que somos hijos de Dios. De que cada vez que usted le cante, le adore, levante sus manos y adora al Señor, el Señor dice: me gozo con la alabanza de mi pueblo, porque esos son mis redimidos, esos son mis redimidos que ha comprado mi Hijo a precio de sangre. Y Dios está viendo aleluya, la actitud suya y mía con que amamos a Dios. A Dios no lo podemos engañar. ¿Cuántos glorifican su nombre? En segundo lugar, amados, la segunda idea errada es que Dios es un Dios de amor y no condenaría a nadie, hermanos, a una eternidad en el infierno. Mucha gente dice: pues yo no sé para dónde me voy, pasando por eso. Y segundo, no creo que Dios me condene, porque Dios es un Dios de misericordia. No puede ser que un Dios de amor, un Dios de misericordia, lo mande a uno para el infierno. Como si, en otras palabras, Dios tiene que aguantarme todo lo que yo hago en este mundo, lejos de Él, vivir como quiera. Al fin y al cabo, ese es un Dios de misericordia y me tiene que perdonar. Recién llegamos a la ciudad de Formosa. En el año 91 nos informaron nuestros superiores que había un terreno a la salida de la ciudad, que era en un barrio ya que estaba formándose. Allí había un terreno de la obra. Digo había porque a la final se perdió. Y estuvimos muy pendientes el día de la entrega ya de la posesión. Como pastor recibí la iglesia, la congregación, y ya pues me enteré como pastor dónde estaba el terreno. Fuimos y lo miramos, enmontado, acabado, hermano.
repleto, lleno de maleza. Entonces dijimos, bueno, hay un pequeño tabernáculo hecho ahí de palma, vamos a meterle trabajo. Invité a toda la juventud de aquel entonces, nos fuimos, lo limpiamos, matamos cucarachas, ratas, serpientes, lo que había, hermano, toda la maleza, y casi limpiamos todo el terreno. ¿Cuál fue la sorpresa? Que 2 días siguientes, que era un feriado, volvimos a continuar con la juventud para ir a terminarlo, a limpiar la otra parte que faltaba. Y cuando vemos que los jóvenes regresaban en sus bicicletas, porque nosotros íbamos a pie, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué se regresaron? ¿Por qué no están trabajando? No, si allá se invadieron el terreno, dicen que ahí nadie los va a sacar. ¿Cómo así? Eso nos dio como más fuerza de llegar más rápido, y efectivamente en ese día que nosotros nos fuimos hicieron una casilla a la entradita nomás del terreno donde estaba todo limpio, y allí estaba un muchacho que todavía tengo esa fisonomía en mi mente todos los días. Ahí está, jovencito, delgado, más pálido que cualquier cosa que lo noté. Pero allí estaba supuestamente con una señora que era su esposa, embarazada, y 3 niños. ¿Sabe qué me dijo? Dijo, usted no me pueden sacar de aquí porque ustedes, ¿dónde está entonces el evangelio que predican si ustedes no es que predican un amor de misericordia? Y una cosa es la misericordia y el amor que uno predique, pero otra cosa es lo que la ley dice con respecto a la propiedad de una persona. Y ese era una propiedad de la obra. No teníamos, por supuesto, un título ni nada, pero para no pelear, hermano, nos tocó perder ese lugar. Yo no podía como extranjero sacar allí a un nacional, y más en esa condición que estaba con su esposa, según él, sus hijos. Dejamos que todo lo se encargase el Señor. Pero mire hasta dónde, hermano, confunden el evangelio, que porque luego nosotros no predicamos un mensaje de misericordia, entonces por predicar un mensaje de misericordia tienen que hacer lo que sea. No, para eso se han, hermano, instalado, se han puesto, hay una constitución en cada país, hay autoridades, hay leyes en la cual nos sometemos y la respetamos, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios y nos sometemos a las autoridades. Entonces, ¿cuántas veces la gente dice, bueno, Dios al fin y al cabo me tendrá que salvar porque ese es el Dios de misericordia, ese es el Dios de amor? Pero esta idea que muchas personas tienen, aleluya, es que tienen una idea equivocada, hermanos, sobre la salvación, y tienen un concepto equivocado sobre lo que es nuestro Dios. ¿Saben qué dice la palabra? Mire, hermanos, aquí en el libro de Tito, capítulo 3. Veamos en el libro de Tito, capítulo 3, verso 4 y 5. Aleluya. Sí, usted sabe que tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Tenemos un Dios que ha demostrado ese amor por nosotros los pecadores. Por supuesto que nos amó con el amor eterno, por tanto ha prolongado su misericordia. Pero mire lo que declara Pablo a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, oiga bien, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero nuestro Dios también es un Dios justo, y también en Él no hay injusticia. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que ama la rectitud y la justicia. Y ahí encontramos también en Segunda de Crónicas, capítulos 19, verso 7, que dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Hermano, Dios pesa los corazones. Dios sabe la condición de cada uno. Dios es el que escudriña los corazones y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él no hace acepción de personas ni admisión de cohecho. Entonces, Dios nos ha, hermanos, mostrado su amor. Y como dice el profeta, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia por a cada uno de nosotros, dándonos, hermanos, la salvación de gracia por medio de Jesucristo.
Esto es lo que declara también San Pablo al libro de Efesios en su capítulo 2, verso 8, porque por gracia, no porque pagamos nosotros un precio. No, hermano, no hay medida, no hay precio, no hay obra buena que alcance a decir, bueno, yo alcancé la gracia de Dios porque me esforcé y saqué las mejores notas. No, por gracia, esa gracia inmerecida, no lo merecía usted ni yo, pero por la misericordia de Dios fuimos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Pero también manifestará, hermanos, su justicia sobre todos aquellos que voluntariamente rechazan la gracia de Dios. Dios les ha dado a la humanidad la oportunidad de ser salvos. Todas esas naciones que hoy están en guerra, en conflicto y que están, hermano, en una condición deplorable, no es porque la gracia de Dios no les alcanzó a ellos, o no porque no llegó el evangelio a ellos. Recuerde que el Señor mismo vino al pueblo judío, dijo, a los suyos vine y los suyos no me recibieron, no me aceptaron, me rechazaron. Les hice bienes, los sané. A todos los quebrantados de corazón, a todos los enfermos, los sané de todas las dolencias que habían en los pueblos, y les amé y les enseñé la palabra. Y después, ¿cómo me pagaron? Me crucificaron y me llevaron a la cruz, y yo vine por ellos. Note que cuando aquella mujer Sirofenicia que pide, hermano, el Señor le dice, no, yo vine fue a la casa de Israel, yo no vine a los cananeos, yo vine fue a la casa de Israel a darle la salvación, porque yo soy judío. Pero ya dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor, hermano, vio la fe de esa mujer inquebrantable, y el Señor pues lo dice a través de Juan, a los suyos vine y los suyos no me recibieron, pero a todos los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, yo les di potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. La salvación no era para usted ni para mí, pero por la gracia de Dios, por el don, por ese regalo nos alcanzó, no porque éramos dignos, aleluya, es que tenía que el Señor salvarnos. No, es la gracia y la misericordia de Dios, porque Él que lo sabe todo, lo conoce todo, no quiere que nosotros perezcamos en una condenación eterna, donde ya no hay esperanza por la eternidad, por los siglos de los siglos. Entonces hizo propiciación a tiempo y nos mostró el camino excelente, pero también vendrá, hermanos, la justicia de Dios para aquellos que voluntariamente rechazaron la gracia y menospreciaron el sacrificio hecho por su Hijo Jesucristo. Dios el Padre no va a tomar en vano el sacrificio, el dolor, el padecimiento, tanto así que cuando Cristo estuvo en ese madero cargando el pecado de todos nosotros, lo abandonó el Padre, no pudo soportar el pecado de todos nosotros, y fue cuando el mismo Hijo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba llevando la maldición de la muerte, la enfermedad y el pecado para hacernos libres y darnos vida a través de su sacrificio. En el libro de Hebreos capítulo 10 verso 29 en adelante dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mire, hermanos, ya para terminar, el Señor puso el sentir en un hombre muy conocido de las Escrituras, pero que necesitaba tener un encuentro con el Señor. Y fue Nicodemo, un principal de la sinagoga. No se animó a ir de día, quizás porque andaba muy ocupado con multitudes, con sus discípulos. Averiguó dónde quedaba su lecho de descanso y allí fue de noche a buscar al Señor, porque tenía una necesidad. Un principal de la sinagoga, no era cualquier persona, era una persona muy reconocida en su tiempo. Y allí fue a hablar con el Salvador directamente. Y Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Él tuvo la oportunidad, hermanos, de
entrar, aleluya, y conocer a Cristo personalmente. Y allí le habló, porque él no entendía eso de nacer de nuevo, y le habló de la importancia, aleluya, de nacer de nuevo. Y ese hombre tuvo un encuentro con Jesús. Note también que hubo otro que se llamaba Zaqueo, que a pesar de su odio que le tenía a la gente porque era cobrador de impuestos, lo aborrecía a la gente, pero sin embargo él había podido decir: yo con el dinero que gano vivo bien el resto de mi vida. No, él pensó también en conocer a Jesús y se animó porque sabía de a dónde venía y por dónde entraba y por qué camino, y a pesar de su estatura se subió en un árbol sicómoro para ver a Jesús cerquita y contemplarle, porque él tenía una necesidad no tanto de ver su físico, sino conocerle personalmente, porque se oía mucho, hablar mucho de Jesús Nazareno. Y allí dice, hermanos, que él ahí metido en ese árbol sicómoro, Jesús se detuvo y le dijo: Zaqueo, date prisa, baja de ese árbol, porque hoy es necesario posar en tu casa. Y no le estaba hablando solamente de llevar sus 12 discípulos y él 13 a su casa a comer y a dormir, sino le estaba hablando de la casa espiritual donde iba a morar. Y dice que allí, hermano, redargüido, él en medio del banquete que mandó preparar, o la esposa le preparó, aleluya, a los 13, pues estaba allí, hermanos, él diciendo: si alguien me he defraudado, le voy a devolver 4 veces. Mire hasta dónde la presencia de Cristo redarguyendo a un pecador que lo odiaba la gente, que lo menospreciaba, no por algo injusto, porque el hombre le hacía, hermano, quitaba una parte para el Estado y otra parte para su bolsillo. La gente se da cuenta de esto, pero Dios es justo y le dio la oportunidad. Mire, a un Pilato lo tuvo al frente de él. Había podido ser salvo ese hombre, había podido tener un encuentro con Jesús, pero lo que hizo fue lavarse las manos y como diciendo: yo no soy responsable de su vida. Sin embargo, la salvación le llegó hasta su propio despacho allá. El mismo Herodes tuvo, hermanos, la oportunidad de ser salvo y despreció la oportunidad. ¿Cuántos soldados tuvieron la oportunidad también de reconocer a Cristo, mas lo injuriaban, más lo golpeaban, hermano? Toda la humanidad tiene y ha tenido la oportunidad de ser salvos, pero han despreciado, han desechado la oportunidad. Gracias a usted y a mí por el Espíritu Santo de Dios que nos redarguyó, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y no despreciamos la oportunidad de conocer a Cristo. Si usted se pone a pensar: yo oí a Cristo en mi niñez o en mi juventud, o yo conocí a Cristo, o porque mis padres me trajeron desde niño ni niña a la iglesia y yo un día decidí seguir a Cristo, amar a Cristo y le amo con todo mi corazón. Es hermanos, quedamos marcados por la presencia de Cristo. ¿A cuántos el Señor se le ha revelado? ¿A cuántos el Señor les ha hablado en sueños? ¿A cuántos el Señor no les inquietó de conocerle? Despertó en ellos un espíritu de búsqueda, de conocer a Dios, aleluya, a través de su palabra, y lo encontraron. O sea, que nadie en el mundo, pero nadie, ni de los reyes o los más famosos hermano, de los gobiernos, de las altas esferas del gobierno, nadie puede decir: a mí nunca me hablaron de Cristo, porque de una o de otra forma han conocido a Cristo. Mire cuántos esfuerzos ha hecho la iglesia del Señor a través de los siglos. Todos los gobernantes, que yo sepa, todos los gobernantes de la tierra, de una u otra forma en su tiempo, han tenido el testimonio de Jesús. Se aproximaba, según el testimonio, para el año 50, donde estaba el señor general Perón de presidente de la Argentina. En ese entonces él gobernaba esta nación. Para ese entonces iba a venir un evangelista muy conocido, T.L. Osborne, un norteamericano muy usado por Dios para hacer una campaña gigante en ese entonces en el huracán. Pero por cosas que Dios sabe por qué las hace, no vino él, sino mandó a Thomas Hicks, un colaborador, un ayudante que él tenía en su ministerio, pero muy usado extraordinariamente. La campaña era por una semana y él tuvo, dirigido por el Espíritu de Dios,
pedir que le llevaran y le concedieran una audiencia para hablar con aquel general, aquel presidente en aquel entonces. Y él fue y oró, porque en esos días estaba enfermo este presidente, y él oró, recibió salud y recibió el testimonio de la palabra. Yo no sé si fue salvo o no fue salvo, eso ya no es mi problema. Lo cierto es que tuvo, aleluya, un embajador de Cristo allá en su despacho, allá en su casa presidencial. Estuvo, le hablaron del amor de Cristo, aceptó que le oraran por él, el Señor lo sanó de su salvación. Yo no sé, el Señor lo sabe. Pero lo cierto es que tuvo el testimonio de recibir a Cristo. Lo había podido rechazar. No, yo no quiero aceptar a Cristo. Y esto sirvió, hermano, para que él pusiera los medios de comunicación al alcance de la campaña. La campaña se alargó por otra semana, y a la semana se alargó por otros 10 días y se terminó. Y fue un mes completito de campaña evangelística, porque todas las noches el Señor hacía milagros, sanidades y prodigios. Pero cosas extraordinarias, sobrenaturales. Dios le dio testimonio a esa nación, a Argentina. Hablando de Argentina, en ese entonces, hermano, mucha gente conoció a Cristo y vio los milagros, las proezas y la maravilla, que Cristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Yo que sepa, a este actual presidente también fue un representante de las iglesias evangélicas, y en una cita con ellos, creo que el año pasado, le hablaron de Cristo, le llevaron la Biblia, una Biblia nuevita, que la lea o no la lea, que haya recibido o no, es problema de ellos. Pero a lo que yo voy es que han tenido el testimonio, han tenido la oportunidad de aceptar a Cristo o de rechazarlo. Cosa que el día que el Señor haga justicia, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nadie podrá decir: a mí no me dieron el testimonio, nadie me habló de Cristo, porque el Señor va a decir: mire, tal día yo envié mis embajadores, yo les hablé, envié una señal de internet a través de una emisora, a través de un canal de televisión, a través de una emisora FM, a través de una emisora AM, a través de un folleto. Mi hijo, mi hija le habló de Cristo, estando en el colectivo, estando en la plaza, estando en la esquina, en el paradero. Tuvieron la convicción, tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo o de rechazar a Cristo. Bienaventurados los que no hemos visto a Cristo, pero le amamos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo y toda la amada iglesia en el mundo entero que ha creído en Cristo, le sirve, le ama. Hermanos, sigamos adelante. Quitemos esta vaga idea, aleluya, de que quién sabe para cuándo, para dónde, o que Dios tiene que salvarme. No, no es por obras, hermanos, es por frutos. Aleluya, por sus frutos los conoceréis. Si Dios lo quiere y Dios lo permite, continuamos con este tema el próximo sábado, Dios mediante.